Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al final de este módulo son: ¿qué es el plano de Argand? ¿Cómo se representan números complejos en el plano de Argand? Entonces, recordemos primeramente qué cosa es un número complejo. Habíamos definido los números complejos como las parejas de números reales. O sea, tendríamos que alfa igual a A, B es un número complejo donde A y B son números reales. Para estos números complejos, digamos que beta sea otro número complejo, C, D, se definieron operaciones de suma, alfa más beta, que no era más que A más C, B más D, y operación también de multiplicación, que se obtenía de esta forma: A por C menos B por D y A por D más B por C. Además se definió qué cosa era el módulo de un número complejo, que no era más que A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada, y el número complejo conjugado del número alfa, que no era más que A, menos B. Esta representación en pareja tiene mucha relación con los vectores de dos componentes, por tanto se puede esperar que haya una correspondencia entre cada número complejo y un vector de dos componentes. Vamos a ver entonces que en esa correspondencia geométrica este valor real, que es el módulo de un número complejo, también va a tener un significado. Y ¿qué relación va a existir desde el punto de vista geométrico entre los números complejos conjugados? Eso lo vamos a ver entonces a partir de la representación de los números complejos en un plano complejo o plano de Argand. Vamos a ver de qué se trata. Se puede establecer una correspondencia 1 a 1 entre los números complejos de la forma alfa XY y los puntos del plano cartesiano. A este plano se le va a llamar plano complejo o diagrama de Argand, y fue introducido por el matemático suizo Jean Argand en 1806. O sea que lo que vamos a hacer es corresponder cada número complejo con un punto del plano cartesiano. Recuerden que este número complejo también se podía escribir de su forma estándar: X más Y. Por tanto, esto lo vamos a identificar como la coordenada X y esta como la coordenada Y, o bien una abscisa y una ordenada en el plano que veremos a continuación. O sea, en este diagrama o plano de Argand, el eje X coordenado se llama eje real y el eje Y es el eje imaginario. El número complejo 0, 0 corresponderá al origen de coordenadas. Por tanto, el eje X será el eje real y en él sus abscisas van a corresponder a la parte real de un número complejo. Y el eje Y, que será el eje imaginario, entonces la segunda coordenada del número complejo, parte imaginaria, va a ser la ordenada en este plano complejo. A cada número complejo alfa, que no es más que la pareja de números reales X y que se puede escribir, aquí hay un error, como X más Y, se le asocia un vector de posición que va desde el origen hasta el punto con coordenadas X, Y. Veamos entonces cómo es este plano complejo. En este plano complejo, si tenemos el número complejo alfa, que es XY, o lo que es lo mismo, X más Y, pues entonces haremos lo siguiente: identificaremos el plano complejo con un plano cartesiano, donde el eje X se va a llamar eje real, el eje Y va a ser el eje imaginario. Este vector unitario que hay acá, que va desde el 0, 0 hasta el 1, 0, va a hacerse corresponder con el número complejo 1, o lo que es lo mismo, el elemento neutro multiplicativo, y este vector unitario que va desde el origen 0, 0 hasta
el punto 0,1 va a ser el correspondiente a la unidad imaginaria, de ahí el nombre de este eje como eje imaginario. Por tanto, ¿cómo vamos a situar un número complejo en este plano complejo o plano de Argand? A este número complejo le va a corresponder un vector de posición cuyo origen está en el origen de coordenadas y su posición final va a estar en el punto que tiene coordenadas x, o sea, su parte real. La abscisa va a ser x y la ordenada va a ser su parte imaginaria. Esa es la forma en que se denota, en que se introduce el plano complejo o plano de Argand. Vamos a ver unos ejemplos de números complejos, cómo se situarían en este plano de Argand. O sea, vamos a trazar el plano, un plano cartesiano, donde vamos a identificar el eje X con la parte real, con el eje real, el eje Y con el eje imaginario. Y vamos a ver estos números complejos, digamos Z, que va a ser igual a 3 más 4i. Pues entonces, esto significa que a este número le va a corresponder la abscisa 3, sería la parte real del número complejo. Aquí la ordenada sería 4, sería la parte imaginaria del número complejo. Y a este número complejo le va a corresponder un vector de posición que parte desde el origen de coordenada y termina en el punto con coordenadas 3,4. Este sería la representación en el plano complejo de este número complejo 3 más 4i. Si tenemos ahora otro número complejo, digamos Z1 igual a menos 2 menos 2i, eso significaría que tendríamos su parte real es menos 2, su parte imaginaria también es menos 2. Por tanto, ese número complejo Z1 se va a identificar con este vector de posición que parte del origen y termina en el punto con coordenadas menos 2, 2. Si ahora tomamos este número Z2, que sea, digamos, menos 2 más 2i, pues este va a tener esta misma abscisa, menos 2, su ordenada, que es la parte imaginaria, va a ser 2, y este número va a terminar aquí. Es un vector de posición que empieza en el origen y termina en el punto con coordenadas menos 2, 2. Aquí es menos 2, menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver, de este dibujo podemos ver una característica bien llamativa. Estos dos números complejos son conjugados, ¿cierto? Fíjense que la única diferencia está en el signo de su parte imaginaria. Y a esos dos números complejos les correspondieron dos vectores de posición que son simétricos respecto al eje real. O sea, fíjense que este vector de posición es simplemente la reflexión de este otro respecto a este eje. Vamos a ver entonces que esto no es una característica en particular de estos números, sino que es una característica general de los números complejos. O sea, un número complejo y su conjugado, al representarlos en el plano de Argand, van a ser vectores de posición simétricos respecto al eje real. O sea, aquí tendríamos representación de números complejos conjugados en el plano de Argand. Digamos que este número complejo es el número alfa igual a x más y este número complejo que está acá es igual a alfa asterisco, o sea, su conjugado x menos y. Noten que estos dos números tienen la misma parte real, o sea, la misma abscisa, y tienen diferente, la parte imaginaria solo se diferencia en el signo. Por tanto, sus ordenadas van a estar dispuestas en el eje imaginario de forma simétrica. Por tanto, dos números complejos conjugados siempre van a denotarse, van a representarse en este plano complejo o plano de Argand como dos vectores simétricos respecto al eje real. Vamos a ver entonces qué otra
consideración podemos sacar de esta representación de números complejos en el plano de Argand? O sea, tomemos el plano de Argand y representemos un número complejo z igual a x más y. Sabemos que x es la abscisa o parte real, y la ordenada o parte imaginaria, y este vector de posición denota el número complejo. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo. Este lado de este triángulo rectángulo vale x y este lado de este triángulo rectángulo vale y. Por tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿cuál será el valor de esta hipotenusa? El valor de esta hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero eso, si recordamos, no es más que el módulo del número complejo z. Por tanto, todo número complejo, cuando se representa en el plano complejo, plano de Argand, tenemos que es un vector que tiene longitud módulo del número complejo. Sería un vector que tiene el módulo del número complejo. Fíjense entonces que este vector acá también lo podemos caracterizar. Además de sus coordenadas, se puede caracterizar de esta manera. Podemos suponer que esto no es más que un ángulo que está en posición estándar, y este ángulo vamos a denotarlo por alfa. Y aquí tenemos que este vector tiene longitud módulo de z. Eso nos quiere decir que a cada número complejo z yo lo puedo denotar también con estos dos números. ¿Cuáles dos? Su módulo y el ángulo que forma el vector de posición que representa el número complejo en el plano de Argand con el eje real. Pues entonces habría otra forma de expresar esos números complejos utilizando el ángulo y el módulo, que se va a llamar forma polar del número complejo. Esta forma polar del número complejo se va a estudiar con más detalle en el próximo módulo. Vamos entonces a ver que este ángulo también tiene una relación con la parte real, la parte imaginaria y el módulo del ángulo z. Por tanto, de aquí podemos concluir, si utilizamos las definiciones de las funciones trigonométricas, que la tangente de ese ángulo alfa que va a definir a este número complejo es igual a la ordenada sobre la abscisa. Por tanto, siempre vamos a tener, dado un número complejo en la forma estándar o bien en la forma XY, pues podemos expresar ese número complejo dando otros dos números reales. ¿Cuál va a ser? El número real positivo de su módulo y el ángulo que forma el vector de posición con respecto al eje real. Y este ángulo está relacionado con la parte imaginaria y la parte real del número a través de esta fórmula. Tangente de alfa es igual a y sobre x. Vamos a ver qué otras conclusiones podemos sacar de esta representación. Vamos a trabajar con un número real, con un número complejo, y vamos a multiplicar ese número complejo por sí mismo. Vamos a ver entonces qué obtenemos. Supongamos que tenemos el número complejo z, que es igual a x más y habíamos dicho que si lo representábamos en el plano de Argand, esto era un vector de posición que terminaba en el punto con coordenadas x, y. Esta es la abscisa x, este es y. Aquí podemos hablar de un ángulo alfa y aquí podemos hablar del módulo de ese número complejo z. ¿Sí? Entonces tenemos, recordemos que el valor del módulo de z no es más que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y que la tangente del ángulo alfa, que también identifica el número complejo, no es más que y sobre x. Calculemos entonces qué cosa es z cuadrado. Z cuadrado no es más que la multiplicación de z por z, o lo que es lo mismo, x más y al cuadrado. Si operamos con la forma estándar, pues aquí tendríamos x cuadrado más 2i xy más y al cuadrado. Si recordamos que y al cuadrado es menos 1, esto nos quedaría que z cuadrado es el siguiente número complejo: x cuadrado menos y cuadrado más 2xy por y.
Ese sería el valor del número complejo z cuadrado. Vamos a hallarle el módulo a z cuadrado. Si le hallamos el módulo a z cuadrado, el módulo de z cuadrado no es más que la raíz de su parte real al cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, más su parte imaginaria al cuadrado. Esto nos quedaría 4x cuadrado y cuadrado. Efectuando esto que tenemos acá, vamos a ver entonces que esto nos da la raíz de x4 menos 2x cuadrado y cuadrado más y4 más 4x cuadrado y cuadrado. Y esto nos queda raíz de x4 más, efectuando esta operación de aquí, 2x cuadrado y cuadrado más y4. Y esto no es más que raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, o lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado. Y si recordamos, esto no es más que el módulo de z al cuadrado. Por tanto, llegamos de aquí a la conclusión de que, dado un número complejo z que es igual a x más y su valor y su módulo, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado, el número complejo que es su cuadrado, que habíamos obtenido que era x cuadrado menos y cuadrado más 2xy por y, su módulo, el módulo de este número complejo, no es más que el módulo del número complejo original al cuadrado. Tenemos ya la relación entre los módulos. Vamos a ver qué pasa con los ángulos. O sea, teníamos aquí, este es el número complejo z con xy, este era el ángulo alfa, y teníamos que la tangente de alfa es igual a y sobre x, ¿sí? Vamos entonces a ver qué pasa con el, vamos a denotar por beta el ángulo de que le correspondería al número complejo z cuadrado. Y vamos a emplear esta relación trigonométrica. O sea, primero tenemos que tangente de beta, habíamos visto que es la parte imaginaria, nos queda 2xy sobre la parte real, x cuadrado menos y cuadrado. Vamos ahora a trabajar con esta expresión y vamos a utilizar la fórmula de la tangente del ángulo doble. Si recordamos de los capítulos vistos sobre trigonometría e identidades trigonométricas, la tangente de 2 alfa no es más que 2 tangente de alfa sobre 1 menos la tangente de alfa al cuadrado. Y si yo sustituyo este valor aquí, nos quedaría 2 y sobre x sobre 1 menos y sobre x al cuadrado. Y operando, aquí esto nos queda, fíjense que el denominador aquí es x al cuadrado, esta x al cuadrado se cancelaría con una x de acá, y esto nos queda 2xy sobre x cuadrado menos y cuadrado. Esto sería la tangente de 2 alfa. Y ahora comparemos esta expresión con esta expresión. O sea, déjame escribir aquí, esto es tangente de 2 alfa. Por tanto, llegamos a la conclusión de que beta es igual a 2 alfa. Entonces, habíamos obtenido que dado el número complejo z igual a x más y, que estaba caracterizado por su módulo y su ángulo alfa, en el plano de Argand, sería lo siguiente, este es el punto xy y este es el ángulo alfa. Habíamos obtenido que para el número complejo z cuadrado, su módulo no era más que el módulo de z al cuadrado, y su ángulo beta no era más que 2 veces el ángulo del número complejo original alfa. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando elevamos un número complejo al cuadrado, lo que ocurre con el largo de este vector es que o se aumenta si el largo era mayor que 1, o se disminuye o se contrae si el largo es menor que 1. Y el ángulo se va a duplicar, o sea que lo que vamos a tener es como una especie de rotación. Aquí estaba en alfa, ahora va a estar en 2 alfa. Y ese módulo de ese vector o se va a
expandir o se va a contraer. Esto no solo es válido para el cuadrado, eso es válido para z a la n, o sea, cualquier potencia natural que yo eleve, pues lo que va a pasar es que el módulo se alarga o se contrae en la potencia del módulo original y el ángulo se rota n veces el ángulo original. Eso es lo que se va a estudiar en el módulo, en los módulos siguientes, y que se denomina teorema de Moivre. Vamos entonces a ver en qué consiste la forma polar de los números complejos. Sea alfa un número complejo escrito en alguna de estas dos formas. Voy a escribirlo acá para que quede de una manera más precisa. Alfa igual a la pareja XY con esta notación inicial o en la forma estándar X más YY. Un número complejo diferente de cero. Decir que es diferente de cero pues equivale a decir que el módulo de ese número complejo es mayor que cero. Se puede asociar a alfa las coordenadas polares r y teta correspondiente al punto XY, como se muestra en la figura siguiente. Vamos entonces a ver la siguiente figura. Este es el plano Yargán, donde esta es la parte real del complejo alfa y esta es la parte imaginaria del complejo alfa. Este es el plano Yargán y este es el punto que denota el complejo XY, que se puede escribir también como X más YY. Este es el eje real y este es el eje imaginario. Si tenemos el complejo X más YY, este es el ángulo teta, que forma con el eje positivo real, ¿cierto? Por tanto, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Es claro que esta parte real viene dada por módulo de alfa, por coseno de teta. Y esta parte imaginaria viene dada por módulo de alfa por seno de teta, ¿cierto? En esas condiciones, X más Y uno lo puede escribir como módulo de alfa coseno teta más I por módulo de alfa seno teta. Este módulo de alfa, pues como estamos en coordenadas, tratando con coordenadas polares r y teta, es lo que vamos a llamar R, y esto lo queríamos llamar R también. Bueno, sigamos. Si se denota por R la magnitud de alfa, es decir, que R es igual a valor absoluto de alfa, tal como se definió, magnitud de alfa, se tiene que alfa igual a X más YY, se puede escribir como R coseno de teta más IR seno de teta. Y factorizando se tendría que alfa sería R coseno de teta más I seno de teta. Volviendo sobre el gráfico anterior, hay que tener en claro que estas relaciones se obtienen de manera muy fácil, sabiendo que esto es un triángulo rectángulo. Y que, por ejemplo, coseno de alfa es el lado opuesto sobre hipotenusa y coseno de alfa es el lado adyacente sobre hipotenusa. Bueno, sigamos. Vamos a definir enseguida lo que es el argumento de alfa. Se define el argumento de alfa y se denota por ARG alfa, escrito así, donde alfa pues es el número complejo, no es un ángulo. Como cualquier ángulo teta, medido en radianes, puede ser también medido en grados, hay que hacer la aclaración, y formado entre el eje real positivo y el vector de posición asociado con alfa. Es decir, según lo que nos dijeron acá, el argumento de alfa, si esto es el plano Yargán, donde esta es la parte real y este es el eje imaginario,
Este es el eje real y este es el eje imaginario. Y esta es la representación de un número polar, de un número en su forma polar x más y, un complejo. Entonces, según lo que dijimos acá, se dice que argumento de alfa denota como cualquier ángulo teta medido en radianes y formado entre el eje real positivo y el vector de posición. Entonces, este podría ser un argumento. Este dando la vuelta acá también puede ser argumento de alfa. Y se podrían seguir sacando argumentos de alfa simplemente haciendo giros adicionales de 360 grados o 2 pi radianes. Bueno, se define el valor principal de argumento de alfa. Se define el valor principal de argumento de alfa y se denota por arc alfa, pero con letra mayúscula, con una mayúscula, como el valor del argumento de alfa, que pertenece al intervalo que va entre menos pi y pi. Esto es único, o sea, no hay dos valores que cumplan, que estén dentro de ese intervalo. Es claro entonces que argumento de alfa no es más que arc alfa, donde está el argumento principal, más 2 pi n, siendo n cualquier entero. Bueno, y es claro pues también que el argumento principal, que teta, el ángulo teta es arc de alfa, y es tangente inversa o arctangente de y sobre x. Bueno, vamos entonces enseguida a ver unos ejercicios que tienen que ver con este módulo, la escritura de números complejos en forma polar. Vamos a hacer este primero. Lleve a la forma polar este número. Alfa es igual a 8 más 6i. Entonces, nosotros sabemos que la forma polar tiene esta forma: r coseno de teta más i seno de teta. Bueno, donde r es la magnitud de r entonces sería la magnitud del complejo, sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Sería entonces raíz de 64 más 36, esto es raíz de 100, que no es más que 10, r sería 10. Vamos a sacar coseno de si hacemos una gráfica, podríamos, bueno, no sería necesaria la gráfica, aquí y sería 6 y x sería 8, si pensamos que este es un complejo de la forma x más y. Bueno, entonces de aquí podemos sacar teta. Teta sería tangente a la menos 1 de y sobre x, igual tangente a la menos 1 de 6 sobre 8. Simplificando aquí sería teta igual tangente a la menos 1 de 3/4. Bueno, tangente a la menos 1 de 3/4. Entonces, ¿cómo sería alfa en su forma estándar? Alfa en su forma estándar sería 10, que multiplica a coseno. Bueno, si no tenemos a la mano una calculadora científica para saber cuál es el valor exacto de este ángulo teta, entonces pues dejamos simplemente indicado coseno de tangente a la menos 1 de 3/4 más y seno de tangente a la menos 1 de 3/4. Bueno, les digo, en una calculadora científica se podría hallar fácilmente a qué ángulo corresponde esta tangente inversa.
Bueno, veamos otro ejercicio. Uno un poco más sencillo. Lleve a la forma polar. Lleve a la forma polar. Alfa igual a 1 más raíz de 3 y, bueno, aquí en este caso tendríamos que x es 1 y y raíz de 3. R sería la magnitud de alfa, que sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esto sería 1 más 3, que es raíz de 4, que sería 2. Bueno, y el ángulo θ sería tangente a la menos 1 de y sobre x, igual tangente a la menos 1, y acá es raíz de 3 y x es 1. Ese ángulo θ sería entonces, si sabemos que tangente es seno sobre coseno, esto sería pi, un ángulo de pi tercios, o 60 grados, si escribimos en grados hexagesimales. Por tanto, alfa en su forma polar sería 2, que multiplica a coseno, vamos a escribir en grados hexagesimales, coseno de 60 grados más i seno de 60 grados. Este angulito está en la forma polar. Bueno, fijémonos que tangente de pi tercios en realidad es raíz de 3. Tangente de pi tercios de 60 grados es raíz de 3. Y es raíz de 3 por el hecho de que esto es seno de 60 grados sobre coseno de 60 grados. O sea, y seno de 60 raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 es 1/2. Al cancelar aquí es toda raíz de 3. Por eso, tangente a la menos 1 de raíz de 3 es precisamente pi tercio 60 grados. Bueno, sigamos trabajando sobre este ejercicio. En este ejercicio teníamos que el número que llevamos complejo que llevamos a la forma polar era 1 más raíz de 3i. Esto aquí está en la forma estándar. Bueno, en la forma polar nos dimos cuenta que esto era 2 coseno de 60 grados más vamos a quitar esto, vamos a quitar este paréntesis más i seno de 60 grados. O sea que también lo podíamos escribir así. Lo podíamos escribir como 2 coseno de 60 grados más 2i seno de 60 grados. Lo que me interesa acá es obtener alfa al cuadrado. Alfa al cuadrado sería alfa por alfa. Entonces sería 2. Vamos a hacer ese producto porque hay que ver aquí algo interesante que se afirmará en el módulo siguiente. Sería coseno de 60 grados más i seno de 60 grados. Y lo voy a volver a multiplicar por alfa, o sea, otra vez por 2 coseno de 60 grados más i seno de 60 grados. Bueno, este resultado sería entonces 2 por 2, 4.
y vamos a hacer este producto, coseno de 60 grados por coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados por coseno de 60 grados, que sería coseno cuadrado de 60 grados. Bueno, coseno de 60 por i seno de 60, o sea que sería más i seno de 60 grados coseno de 60 grados. Bueno, sigo con esto. Más, voy a escribir aquí en la parte de abajo en aras de que se vea mejor. I seno de 60 grados por coseno de 60 grados sería, bueno, multipliqué coseno de 60 grados por i seno de 60 grados. Ahora, i seno de 60 grados por coseno de 60 grados. Y luego este por este, más i por i, que es menos 1. Seno de 60 grados por seno de 60 grados, que sería menos seno cuadrado de 60 grados. Al agrupar un poquitico, alfa 2 me daría 4 que multiplica. Vamos a poner la parte real y la parte imaginaria. Aquí tendría coseno cuadrado de 60 grados menos seno cuadrado de 60 grados. Esa es la parte real. Y vamos a escribir la parte imaginaria. Más i. Aquí tengo seno de 60 grados, coseno de 60 grados. Y aquí tengo seno de 60 grados, coseno de 60 grados. O lo que es lo mismo, 2 seno de 60 grados, coseno de 60 grados. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esto sería alfa 2 por 4 igual a 4 que multiplica. Esto no es más que coseno, esto no es más que coseno de 2 veces 60 grados. ¿Por qué? Porque coseno cuadrado de teta, perdón, porque coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Aquí teta es 60 grados. Más i, y esto, 2 seno de 60 grados, coseno de 60 grados, esto no es más que seno de 2 veces 60 grados. ¿Qué obtuve? Obtuve lo siguiente. Voy a volver en otra hoja a escribir lo más importante. Que si alfa, obtuve que si alfa es 2 que multiplica a coseno de 60 grados más i seno de 60 grados, obtengo que alfa al cuadrado no es más que 4, y este 4 lo voy a escribir como 2 al cuadrado por coseno de 2 veces 60 grados más i por seno de 2 veces 60 grados. ¿Qué hay aquí de sospecha? De sospecha hay de que para elevar alfa al cuadrado basta elevar al cuadrado r y estos ángulos multiplicarlos por 2. Entonces, ¿cuál sería como la conjetura? La conjetura sería la siguiente, de que si en general alfa es de la forma r coseno de teta más i seno de teta, entonces alfa al cuadrado debiera ser r al cuadrado coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Es decir, la conjetura sería la siguiente: para elevar al cuadrado un número complejo en forma polar, se eleva al cuadrado su módulo y el ángulo teta se multiplica por 2, ¿cierto? Daría esta expresión. Eso es completamente verdad. Eso es verdad y se demostrará en el módulo siguiente. Similarmente, podemos sacar estas conclusiones trabajando de modo inductivo. Cuando hablo inductivo hablo en inducción como de la vida real, no la inducción matemática. Que si alfa viene dado por esta fórmula en forma polar r
coseno de teta más i seno de teta, se va a poder demostrar que alfa elevado a la n, donde n es un entero positivo, no es más que r a la n, que multiplica a coseno de n teta más i seno de n teta. En nuestro caso anterior teníamos que alfa, que lo habíamos obtenido como 1 más raíz de 3i, lo escribíamos en forma polar, como 2 coseno de 60 grados más i seno de 60 grados. Entonces nosotros con esta situación podríamos, por ejemplo, decir que 1 más raíz de 3i, por ejemplo, elevado a la 8, no era más que 2 a la 8, que multiplica a coseno de 8 veces 60, o sea 480 grados, más i veces seno de 480 grados. Es obvio que realizar estas potencias sobre números escritos en forma polar es mucho más sencillo que multiplicar 1 más raíz de 3i por sí mismo 8 veces.